Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de Transporte al Día, el programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Uno de los renglones que más noticias recoge permanentemente vinculada con el tema del transporte, más allá de lo que ya todos sabemos de la pandemia, de la circulación de más o de menos unidades, etcétera, etcétera, nos referimos a desde hace varios años que recibimos noticias permanentemente vinculadas con la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica a la cual seguramente tiende prácticamente todo el mundo y también Uruguay desde hace varios programas, desde hace varios ciclos que venimos hablando de la movilidad eléctrica vinculada con el transporte. Pues bien, ¿con quién mejor hablar que con el ministro, con el flamante ministro de Industria, Omar Paganini, sobre la movilidad eléctrica? Pero claro, es nuevo en el cargo, es nuevo en la vida política pública, si bien ya ha estado trabajando en política, pero puertas adentro. Qué mejor que hablar con él de una enorme cantidad de cosas. Por eso ustedes van a ver que en el comienzo de la entrevista le preguntamos cosas de su vida personal y después lenta y paulatinamente nos vamos metiendo en el mundo del ministerio, pero también en el mundo del transporte y su vinculación con la movilidad eléctrica. Aquí comienza la entrevista con el nuevo ministro de Industria, Omar Paganini. Bueno, tengo 58 años, estoy casado, 2 hijos, estudié ingeniería en la Universidad de la República, entré en el 81, era la época de la ebullición, salida de la dictadura, formé parte de la legendaria generación 83, fui consejero estudiantil, electo por los estudiantes a la salida cuando terminó la intervención, y habíamos trabajado bastante en aquellos procesos de ACEP y de la Semana del Estudiante y las revistas universitarias. Ahí va, con una cantidad de compañeros, así que ahí ya mostraba cierta interés por las cuestiones gremiales y políticas, pero después me enfoqué bastante en la profesión. Fundé una empresa de ingeniería dedicada a la automatización industrial. Le vendíamos servicios sobre todo al sector textil, pero también a algunas otras plantas, de Inca, PepsiCo en Colonia. Y en algún momento pasé de ser proveedor del sector textil a ser gerente de una planta en Paysandú, Pailana. Y ahí estuve hasta el 2001. Viviendo en Paysandú, una experiencia muy, muy linda de trabajar en la industria, en la dirección industrial, o sea que fui saliendo de la tecnología de automatización hacia la gestión de una fábrica. Después estuve en Antel un tiempo, en ITC, la consultora de Antel, y me pasé a trabajar a la academia. Había tenido docencia yo antes, pero universitaria, antes de irme a Paysandú. Y en la Universidad Católica fui decano, después fui vicerrector. Y ahora al final era director de la Escuela de Negocios, la UQ Business. Y en el 2014 me acerqué a trabajar en los equipos técnicos de Luis Lacalle. Esa fue la primera vinculación con la política grande, digamos, sí. 2014. Y durante todo el periodo del gobierno de Vázquez trabajé en los equipos técnicos que coordinaban Pablo da Silveira y de Susana Arbeleche, y generando distintos insumos, los programas de gobierno, en fin, con todo el equipo. Y bueno, después que durante la campaña no pude figurar mucho políticamente porque estaba dirigiendo una institución académica y había que mantener separados los roles, pero bueno, no me esperaba que Luis me ofreciera el ministerio. Me esperaba más un cargo técnico en el gobierno cuando ganamos y bueno, fue una sorpresa que no me llevó mucho tiempo aceptar. Eso iba a preguntar, ¿con quién se consulta cuando a uno le ofrecen el cargo de ministro? ¿Con la almohada, es decir, con uno mismo? ¿Con la familia más inmediata? ¿Con la familia más mediata, o sea, más lejana? ¿Con los amigos? ¿Cómo se digiere eso? ¿Con la esposa? Porque no es un cargo fácil. Suena lindo, pero trae consigo tremenda responsabilidad. Trae mucha responsabilidad y mucho trabajo, muchas horas de dedicación, de día y a veces de noche, cuando uno tiene que participar de recepciones, eventos, algunos viajes, que en esta época no han habido ninguno, pero normalmente hay algunos. O sea que para la familia es muy exigente y la consulta fue con la esposa y con un par de amigos, muy amigos. Pero la verdad es que no me costó mucho decidirme.
¿Y todos esos consultados dijeron que sí? La verdad. La esposa dijo que sí. Eso es lo más importante. Ese era el principal escollo. Los amigos no dijeron ni que sí ni que no. Algunos hicieron algún comentario para un lado, un poquito más para el otro. Tampoco la remuneración es muy maravillosa. Eso creo que todo el mundo lo sabe. Que cuando pasa de la actividad privada a la pública, generalmente pierde dinero. Sí. En mi caso, además me implicó, yo trabajaba en algún sentido también como consultor para algunos organismos internacionales en otros países. Bueno, eso hay que cancelarlo todo. Y sobre todo la visibilidad, la exposición pública, mucho mayor. Esto de que me hagan una entrevista no es lo que uno está acostumbrado cuando está en la actividad académica, está acostumbrado a dar clases, exponerse con los alumnos, claro. Pero no está tan acostumbrado a este tipo de cosas y además a manejar conflictos, porque no me refiero a, en el fondo, siempre que uno toma una decisión de gobierno, está de alguna manera afectando a alguien y siempre favoreciendo eventualmente a algún otro, o tomando alguna decisión dura porque no hay recursos, o a veces dando buenas noticias, por suerte, y lanzando algún proyecto, impulsando alguna iniciativa interesante. Pero no es sencillo tomar decisiones de ese tipo, porque son decisiones de gran envergadura. Y entonces, un amigo, muy amigo, que abogado, que tiene, trabajando en un estudio muy grande, me dice, mira que acá lo que más te va a pesar es la responsabilidad. Claro. Y por otro lado, algún otro me dijo, bueno, pero vos en realidad siempre tuviste la semillita del servicio público. Claro, se junta todo eso. Sí. Responsabilidad, asumirla, más o menos acercarse a lo que es. Nunca se termina de conocer bien lo que es hasta que empieza. Hasta que uno está sentado. Exacto. Temor, preocupación, sí. ¿Todo eso? Sí. Me pesó el tener que ser persona pública, la responsabilidad, pero también te diría que hasta hoy mantengo un nivel alto de entusiasmo, digamos. O sea, me gusta, porque entiendo que es un servicio y que alguien lo tiene que hacer y yo creo que lo puedo hacer bien, veremos, esperemos que sí. Pero creo que puedo mirar el interés general, puedo tomar decisiones con miras altas y acompañando además, hay que decirlo porque esto es muy importante para mí, un estilo de liderazgo que es muy gratificante, que es el del presidente. Claro. O sea, el presidente tiene un estilo de liderazgo que ustedes ahora lo han visto todos. Sí. El país lo ha visto, pero no se veía antes tanto. No. Es más, en algunos casos hasta he escuchado hasta por demás, sí, omnipresente casi en todo lo que es. Bueno, pero no me refiero a eso, que puede ser que sí, que está muy presente, es evidente, y que además está muy activo. Y sino el cariz mismo del líder. Pero y el estilo, que es un estilo de escucha y compartir la decisión y asumir las responsabilidades, ¿no? O sea, no es un dirigente ausente o un estilo de dirección más monárquico, es un estilo de dirección en los temas, y también con bastante autonomía cuando uno se le tiene confianza, ¿no? O sea, sentís el respaldo, la confianza y además cuando hay una cosa que hay que discutir, la escucha. Después viene la decisión y a veces no es la de uno, a veces es la otra, pero es una decisión donde, ok, tenés razón, pero vamos a hacer esto otro porque yo creo que es distinto, pero yo me hago responsable. Claro. Y bueno, eso para uno es muy gratificante porque uno trabaja en equipo con el presidente. Quiero terminar este primer bloque dedicado a la persona del ministro con una pregunta, creo que sencilla, pero que también estaría bueno saber qué piensa el ministro. Si está todo bien, si el presidente no dice nada, si el país marcha bien, ¿el ministro Paganini se queda a los 5 años? Sí. Bien. Sí. Bien. El ministro vino para estar 5 años. Perfecto. Hacemos la primera pausa por acá. Estamos hablando con el ministro de Industria y Energía y tenemos mucho más para conversar con él. En un ratito nada más vamos a hablar propiamente dicho del ministerio. Ya volvemos. Seguimos hablando con el ministro de Industria, Minería y Energía. Ya tenía conocimiento
¿Le llevó mucho tiempo enterarse exactamente de todo lo que estaba pasando en el ministerio, Paganini? Sí, me lleva todavía. Ajá. Me lleva. Este es un ministerio que tiene la industria, la energía, la minería y también las telecomunicaciones. Claro. Y incluso dentro de las telecomunicaciones hay algunas cosas que no son telecomunicaciones, que son industria audiovisual. Claro. O sea que tenemos una muy amplia gama de temas. También está la propiedad industrial y está la radioprotección. Sí, sí. Todo dentro del ministerio. La radioprotección Claro. es Claro. un Habría tema. que cambiarle el nombre, ¿no? O sea que es un ministerio ómnibus. Básicamente todo lo que no es producción primaria, lo que no es la parte de agro, Sí, sí, sí. está acá, de alguna manera. Y los servicios en particular, bueno, tal vez no tanto, porque está Claro. el Ministerio de Turismo, en fin. Pero, entonces, es un ministerio muy vasto. Pero algo de servicios también tiene. Sí, algo de servicios también tenemos. Claro. Y después la logística, que tiene que ver con transporte, pero también a nosotros nos impacta mucho. Entonces, en el fondo es un ministerio que está metido en muchísimas cosas. Y yo venía con bastante background en el tema energía y en el tema telecomunicaciones, pero no tanto en los temas, bueno, y estuve trabajando en la industria, pero no tanto en los temas Pero minería no. de minería y incluso algunas cosas de telecomunicaciones más vinculadas a los medios y no a la telecomunicación propiamente dicha, también son nuevas para mí. Claro. Entonces son temas que estoy aprendiendo todos los días. Y ¿Asusta más? No. Y es un desafío no, en realidad es interesante. Claro. Lo que también hay sectores de la industria muy distintos de otros. Entonces yo de repente conocía más la cierta industria manufacturera, pero no la industria química, digo, por poner ejemplo. Sí, claro. Entonces hay que ir metiéndose más. Y todos los días además hay reuniones por temas muy, muy variados. Así que el aprendizaje va a ser constante. No creo que en algún momento diga, domino toda la situación. No, claro. creo. Bueno, por eso el plan es a 5 años. Sí. Ministro, ¿y cuál de todos esos sectores, yo no sé cuál es la palabra exacta, si le preocupa más, le entusiasma más, le dedicaría más? Seguramente hay algo que tiene prioridad sobre los otros. Sí, a ver, es difícil decir que me preocupa más o menos o me impulsa más o menos. Lo que sí puedo decir es que tenemos una agenda cuyo principal eje es la competitividad. O sea, lo que queremos es que el Uruguay sea un país con una producción competitiva. Cuando uno habla de competitivo, lo que quiere decir es atractiva para el mundo. No quiere decir más barata. Claro. Cuando uno habla de competitividad, es decir, bueno, tenemos o más calidad, o mejor tecnología, también en algunos casos mejores costos. A veces logramos los costos por la tecnología. O sea, ser competitivo es una cosa compleja, no es decir, bueno... Sí, son varios rubros, ¿no? Son muchos temas. Está el valor agregado, que a veces no es subir el precio, sino hacerlo mejor de manera que cueste menos. Bueno, entonces todo eso es un poco el leitmotiv del ministerio, tanto en la industria como en la energía, sobre todo. En las telecomunicaciones tal vez también, después lo vemos, porque además las telecomunicaciones son cada vez más una parte de la producción muy fundamental. Entonces ahí hay una serie de reformas que están en la agenda, que van para impulsar la competitividad. Y sobre todo en el área de la energía, esa agenda es bastante fuerte y es una de las cosas que nos va a requerir más tiempo y más trabajo. Tanto en la del área de los combustibles como de la electricidad. Claro. Ahí van a haber temas reiterados y prioritarios, y también en el área de las telecomunicaciones. Yo diría que por ahí van las cosas. Para entrar un poquito más en materia, cortito si se quiere, porque tenemos muchos temas, pero en los combustibles es notorio que queremos una reforma que busque mayor competitividad, en este caso que permita bajar los precios. Podemos decir que tanto en energía eléctrica como en combustibles, el Uruguay tiene un sistema eficaz. Logra que la gente acceda a la energía y en cualquier lado del país y sin interrupciones, con seguridad de suministro. No obstante, no es eficiente el sistema, en el sentido de que no se logra de la manera más eficiente posible usando la menor cantidad de recursos posible. Por lo tanto, tenemos combustibles comparativamente caros y energía eléctrica comparativamente cara. Entonces, por eso, cuando uno busca la competitividad, tiene que encontrar la forma de que eso sea más barato. Y para eso, nuestra convicción es que hay que generar incentivos para la eficiencia. Que a veces son los que no están presentes cuando uno pone demasiado énfasis en la eficacia. Entonces, decir, bueno, hacemos un monopolio y aseguramos la eficacia. Bueno, pero no la eficiencia. ¿Cómo aseguramos la eficiencia? La eficiencia la aseguramos generalmente de dos maneras. Una es incentivando a los actores a hacer las cosas de la mejor manera posible, de alguna forma con la regulación,
Y la otra manera es buscando mayores espacios de competencia para que haya alternativas. Y si yo, en vez de irte a comprar a ti, le voy a comprar a él, tú te vas a esforzar para que recuperarme. Y entonces voy a hacer las cosas más eficientemente. Entonces, nosotros queremos transformar los sectores hacia una mayor competitividad, que quiere decir regularlos en los casos en que las regulaciones no son eficaces, y también incentivar mayores niveles de competencia. Y eso se vio en la discusión de la ley de urgente consideración. En el sector de los combustibles muy fuertemente. El Partido Nacional quería derogar el monopolio para que ANCAP compita y que sea competitiva, en el convencimiento, que después si quieren lo hablamos más, de que puede serlo y de que no era un riesgo para la empresa, sino al contrario, un incentivo para ser mejor, como lo fue para Antel en su momento. Como lo fue en su momento para el Banco de Seguros del Estado. Para el Banco de Seguros. En el caso de ANCAP, levantando la mira y trabajando regionalmente, porque tenemos una cuenca del Plata que necesita importar combustibles derivados. Entonces, salir del foco del monopolio y mirar la región le permitía a ANCAP desarrollarse fuerte, pero también al cliente recibir una alternativa de otro importador. Claro. Y eso es lo que queríamos, no funcionó así, pero lo que sí vamos a hacer por el lado de la regulación es que ANCAP venda a precios competitivos, a precio de paridad de importación. ¿Eso es fácil? Sí, es relativamente fácil, no es fácil, nada de esto es fácil. Claro, pero digo, relativamente fácil. O que se puede cumplir. Lo que pasa es que eso requiere un cierto trabajo en encontrar los puntos de problemas y en irlos corrigiendo. Y eso es lo que nos encomienda la ley de urgente consideración actual. Claro. A la vez que ANCAP tiene que trabajar en paridad de importación, tenemos que entender el resto del ecosistema, tanto la distribución secundaria como los otros negocios que maneja ANCAP, dónde están los problemas y cómo podemos incentivar ahí la eficiencia o resolver algunos problemas más crónicos que hay. Y eso sí no es difícil, eso sí no es fácil. No. Esa es la parte que no es fácil. Exacto. Tenemos problemas con el Portland, el biocombustible nos cuesta muy caro, tenemos en la cadena de distribución ajustes para hacer, ahí sí con un poco más de niveles de competencia tal vez, para que los márgenes que hoy son fijos y los precios son todos iguales, y entonces la gente puede estar tranquila que el cliente en realidad no va a diferenciar si va a un lado o va al otro, bueno, para que haya una cierta puja para captar a los clientes. Claro. Y todo esto es un poco una reforma fuerte que tenemos que hacer en los combustibles. ¿Y se tiene fe? Sí, pero va a demorar 2 o 3 años. Bien. Vamos a hacer una nueva pausa, ministro, y después nos venimos a un tema que de alguna manera es el leitmotiv de esta entrega semanal que tenemos en BTV, que es el tema del transporte. ¿Cómo está influyendo? ¿Cómo va a influir? ¿Qué visión tiene usted de los combustibles dedicados al transporte? ¿Sí? Una parte del combustible ya lo hablamos, lo vamos a hablar en un ratito a propósito de la energía eléctrica. ¿Puede ser? Perfecto. Señores, nueva pausa aquí en Transporte al Día, este programa que hacemos con la Cámara de Transporte del Uruguay, y enseguida volvemos, estamos hablando con el ministro de Industria. Seguimos, amigos, estamos conversando con el ministro de Industria. Habíamos dicho que íbamos a encarar el tema de la movilidad eléctrica. ¿Cómo está Uruguay en ese tema comparado con la región o con el mundo, ministro? A ver, Uruguay está muy bien en un sentido, tiene una generación eléctrica renovable, lo cual es un buen comienzo, porque si uno va a la movilidad eléctrica para eliminar combustibles fósiles y resulta que las centrales eléctricas son fósiles, no arregla el problema, incluso lo puede empeorar. En los países que generan con carbón lo empeoraría. Así que Uruguay tiene un punto de partida que es, tenemos energía renovable, y eso es bueno porque si uno va a la movilidad eléctrica puede ir eliminando la dependencia del petróleo. Claro. Desde el punto de vista de la penetración del transporte eléctrico estamos bastante lejos. Sí, sí. Estamos empezando. Sí, estamos empezando. La región también, o incluso más lejos. Así que en ese sentido estamos bien, estamos empezando. En algún lado del mundo ya se ha avanzado más. Sí, sí. Pero cuando uno va hacia la movilidad eléctrica tiene que pensar que es un proceso de largo plazo. No es un proceso de 2 o 3 años, es un proceso de 10, 15 años. Y además donde la tecnología está llegando a madurar recién ahora. ¿Por qué? Porque para el auto particular el cuello de botella es la autonomía y el tiempo de recarga de las baterías. Entonces,
si uno tiene baterías cada vez más eficientes y que almacenan más energía y se recargan más rápido, el transporte se hace más viable, porque si yo para ir a Salto tengo que parar y esperar 2 horas en Flores, bueno, el auto eléctrico no parece muy cómodo, aunque pueda ser competitivo. Igual, además, es más caro por el tema de los costos actuales de las baterías. Claro. Entonces, a medida que avanza la tecnología, empiezan a aparecer opciones, primero de autos urbanos pequeños, después será más el vehículo particular común. Y eso es un camino que es el del vehículo particular. Después está el camino de las flotas. Y en ese camino se puede avanzar un poco más rápido. Como sabes, se está implementando la electrificación de la flota de transporte colectivo de Montevideo a un ritmo bastante interesante. Igual hay muchos ómnibus, pero ya hay 50 rodando, con un apoyo fuerte del Estado, pero que de alguna manera se justifica porque reemplaza el consumo de gasoil, que también está subsidiado, entonces económicamente cerró por ese lado, y el mecanismo de apoyar a la compra de vehículos eléctricos para el transporte colectivo creo que es un camino interesante porque se puede hacer más rápido. Ajá. Y porque además se puede planificar mejor, porque el punto de recarga es donde se guarda el vehículo de noche, claro, y no es el particular que tiene que ver cómo hace, con lo cual es más organizable, digamos, y este problema de la autonomía es un poco menor, aunque también existe porque hay recorridos de ómnibus que son largos y que si uno lo hace varias veces se le acaba la batería. Sí. Entonces algunos recorridos son viables y es lo que se está viendo en Montevideo, se puede avanzar más que eso y vamos a avanzar más que eso y eso está muy bien. Después están las flotas pequeñas particulares de pequeños utilitarios para delivery y demás, que también se puede avanzar en ese lado y va a haber fomento a eso. O sea que el Estado está respaldando todo eso. Sí, y el Estado va a seguir y va a intentar ir más allá con el tema de los cargadores, las recargas. En el caso de los taxis han habido algunas dificultades vinculadas con los repuestos y demás, que hay que tratar de superar, porque sí, uno de los problemas que hay con esto son las baterías, ¿verdad? Que cuando uno tiene que tener recambio y demás. Entonces hay que avanzar con las flotas, al mismo tiempo que se puede ir lentamente avanzando con los vehículos particulares, que la forma de avanzar es que tengan menos impuestos, de hecho ya los tienen, el IMESI al vehículo nuevo es menor, y también hay que avanzar en que haya una infraestructura de cargadores y algún mecanismo que vamos a empezar a planificar para el año que viene probablemente, de recarga en los domicilios con tarifa preferencial. Ajá. Entonces, para eso se requiere una cosa que son los cargadores, los medidores inteligentes de UTE para poder distinguir si uno está cargando el vehículo y cobrarle de una manera o está haciendo otra cosa. Claro. Y eso requiere tecnología y requiere las redes inteligentes de UTE, con lo cual no es un proceso inmediato. Pero se está avanzando. Y todo eso lleva a que podamos ser optimistas de que en algún momento, dentro de quién sabe cuándo, 10 años, tengamos un porcentaje bastante grande o muy importante de vehículos eléctricos, que es una aspiracional para el país porque es bajar la dependencia del petróleo y bajar la emisión de gases de efecto invernadero. La energía que utilizan, por ejemplo, los ómnibus, ¿tiene precio preferencial o por ahora todavía no? No, por ahora todavía no. ¿Y no se ha pensado en eso? Sí, se ha pensado en eso. ¿Sí? Sí. Bien. Pero igual, si uno hace la cuenta de lo que cuesta con la electricidad normal, es mucho más barato el combustible que el combustible común. Que el combustible común, sí, lo es. Vale la pena, digamos. En el caso del transporte colectivo, bueno, como hay un apoyo, un subsidio, ya la cosa es distinta, digamos, ¿no? Claro. O sea que la política se mantiene más o menos como se venía manejando. En esto sí. Vamos a ir un poquito más allá con las tarifas, probablemente, como tú decías recién. Claro. ¿Y cómo está, es una pregunta para la gente de UTE, pero capaz que usted sabe, cómo está UTE administrando todo esto de la energía para la movilidad eléctrica? No, hasta ahora es eso, es el plan de movilidad que se va a profundizar, como te decía. Hay algunos sitios que UTE ha puesto. Hay que tener cuidado ahí con todo el manejo de tarifas, porque hay que dejar espacio eventualmente para que privados también pongan cargadores y eso acelere la infraestructura. Entonces uno tiene que darles un espacio para que el que se hace la inversión en cargadores la pueda recuperar. Claro. Si uno regala todo, mata a la inversión privada. Hay que buscar un equilibrio ahí. ¿El Estado apoya también la importación de los vehículos? Sí, bueno, no. Lo que apoya es disminuir el precio del IMESI. Del IMESI. Bien. Vamos a hacer una última pausa y para en el caso de los ómnibus sí, porque hay dinero, ¿verdad? En la última pausa vamos a hablar de algunas cosas que no son directamente vinculadas al transporte, pero que me quedaron colgadas de la charla de la primera parte. Perfecto.
el tema minería, por ejemplo, cómo está parado Uruguay, cómo se ve. Acá hubo un sacudón en el país con el tema de Aratirí, la gente no terminó muy bien de entender qué pasó allí, pero se dejó de hablar de Aratirí, de todo eso hablamos en un ratito para el último bloque, ¿está bien? Sí. Hacemos la última pausa, amigos, y venimos para el bloque final conversando aquí con el ministro de Industria, Omar Paganini. Seguimos, amigos, entramos en el último bloque con el ministro de Industria. ¿Cómo está el tema minería desde el punto de vista genérico, general del país y desde el punto de vista de la visión que tiene el ministro? Bueno, en primer lugar, en Uruguay la minería siempre fue como la cenicienta, digamos, ¿no? Sin embargo, hay mucho más de lo que uno cree, pero hay minería, digamos, de material de construcción, de cal para el Portland, hay minería de granito. Las canteras son minería. Las canteras son minería, exactamente. Claro. Entonces hay una minería histórica de muchos años, incluso a principios de siglo buena parte de los adoquines de Buenos Aires salían de Colonia y bajaban en barcazas. Sí, y hay minas todavía funcionando para arena también. O sea que hay una minería histórica, clásica, que ni siquiera la visualizamos, pero que está desde siempre. Claro. Distintos son los grandes emprendimientos de minería. Existen los emprendimientos de oro. Minas de Corrales nació en ese contexto y sigue siendo una ciudad que vive de la minería de oro cuando hay. Claro. Oro Sur, que fue el último emprendimiento, terminó y está parado en este momento y es un gran problema para la ciudad. Claro. Hay alguna oportunidad de algún otro inversor que reactive Oro Sur, que reactive el oro en Minas de Corrales, que estamos viendo con expectativa porque se han venido al ministerio y están empezando a tramitar permisos y demás. Estamos con cierta expectativa de que eso pueda volver, pero son procesos que no son ni automáticos ni rápidos. Sí. Hay alguna oportunidad con tierras raras y litio en el centro del país que se está estudiando, pero eso a más largo plazo. Ustedes tal vez sepan que el litio, por supuesto, es un insumo muy importante para las baterías, y vienen en la naturaleza en formatos distintos. En los salares de Bolivia es un formato, pero en Uruguay ya está en otro formato más limpio, si es que hubiera riqueza suficiente, se está en estudio. En la Dinamija existe el área de geología, que es la que estudia y trata de tipificar los minerales que tenemos en el suelo, y el área de minería, que es la que tramita los permisos y tramita las habilitaciones y hace más la gestión. Bueno, esto todavía está en la etapa de estudios geológicos, digamos, pero hay algunas oportunidades. Después está el hierro. Y hierro tuvo la experiencia de Aratirí, y hay algunos yacimientos en el norte que pueden ser interesantes. La experiencia de Aratirí marcó algunos problemas, eran yacimientos de magnetita, lo cual es bueno porque es un hierro que no precisa un tratamiento químico para ser utilizado, es con la molienda y se separa bien. Pero el problema es que hay que tener un cierto tenor de magnetita en la roca, que era bastante bajo, el resto es estériles. Claro. Y la magnetita, para que sea rentable, tener un precio internacional, en fin, el inversor se desinteresó por un lado. Por otro lado, Uruguay reglamentó la actividad con un código de minería y con la ley de minería y generó un cierto litigio con el inversor, que por otro lado daba la impresión en algún momento de que en realidad no era del porte que parecía, o sea, requería una inversión después mucho mayor que es la que con los precios se desinteresó, y por eso se desinteresó, pero ellos dicen que fue porque cambiaron la regla de juego. En fin, hay una discusión ahí. El juicio, el litigio internacional se está manejando a nivel de presidencia, pero suponemos que habrá resultados dentro de algún tiempo. Pero el hierro está ahí todavía. Nuestra perspectiva es que en esa zona, en la zona de Valentines, todavía no están dadas las condiciones para retomar su explotación. Sí hay una tipificación mucho mayor del suelo ahora, gracias a esto, que podemos saber cuánto hierro hay, dónde está exactamente, pero no parece que se vaya a reactivar en este periodo. Claro. En el norte hay otro yacimiento de hierro similar, Rivera, que tal vez se pueda empezar a avanzar en él.
tal vez con un emprendimiento menor, porque esto era, pasamos de cero a una gran mina de cielo abierto, que además generó todo tipo de resistencias en los vecinos. Claro. Y que tal vez un emprendimiento menor, si está el ferrocarril, porque sin el ferrocarril trasladar el mineral de hierro es muy costoso. Pero si está el ferrocarril desde Rivera, tal vez es una oportunidad, pero estos son posibilidades. Claro. Después está el petróleo. Eso le iba a preguntar. ¿La prospección petrolífera entra dentro del rubro minería, combustible? Bueno, igual está todo acá. Está en el borde. En esta mesa. En el borde de ambos. Está todo en esta mesa. Hay interesados. Sí, pero hay un precio internacional bajo, ¿no? Claro. No es el mejor y hay una perspectiva del mercado que no es que vaya a retomar nunca los niveles de $110 por barril que tuvo en el 2011, 2010. Claro. Entonces los interesados son muy tentativos. Básicamente de las dos empresas que vinieron interesadas en la plataforma petrolera, en lo que se llama la ronda Uruguay abierta, que está manejando ANCAP. ANCAP manejó una ronda Uruguay 1, una ronda Uruguay 2, una ronda Uruguay 3 y la ronda Uruguay abierta. Las primeras dos rondas tuvieron interesados muy fuertes, era la época del petróleo caro. Y vino Total de Francia, vino BP de Inglaterra, vinieron consorcios con Tullow, o sea, vinieron empresas fuertes, además de YPF y Petrobras. No obstante, eso se terminó, los permisos que se dieron eran temporarios, se vencieron y eso está todo liquidado. La ronda Uruguay 3 no, fue declarada desierta, demoró mucho en hacerse, un poco por la crisis del petróleo, y fue declarada desierta. Y después se hizo una ronda Uruguay abierta, que es la que está funcionando ahora, que empezó el año pasado con el gobierno anterior, que es una especie de ventanilla abierta que a usted, si le interesa determinados bloques, viene y presenta su empresa, si es calificada para poder hacer algo, se le da una calificación y usted tiene un tiempo para hacer algo. Lo puede calificar solo para hacer estudios, para hacer alguna perforación y eventualmente después para hacer explotación, extracción. Están calificadas una para estudios solamente, y la otra está calificada para poder hacer alguna perforación. Igual, para pasar de una fase a la otra hay que tener cierto respaldo financiero y ciertos avances que ANCAP aproveche. Nosotros lo calificamos, no está firmado el contrato todavía con alguna de las dos. Nosotros entendemos que esto nos muestra que algún interés geológico hay de que pueda haber petróleo ahí, que tal vez no sea el momento en el que esto vaya a tomar fuerza. Siempre los geólogos dicen que la costa del sur de Brasil tiene petróleo y la lengua de ese yacimiento podría llegar al Uruguay, pero no se sabe, y enfrente en África tenemos situaciones parecidas, con lo cual dicen, bueno, vale la pena estudiarlo. Pero claro, todo esto va vinculado con el precio del petróleo y el interés de las grandes compañías y la situación financiera de las grandes compañías, que en este contexto de la pandemia no es muy buena. A nivel global. Entonces lo que probablemente pase es que estos años no veamos mucho movimiento por ese lado. Ojalá estas dos empresas que vienen, que son empresas de un poco menor porte, puedan avanzar. ¿Y en qué avanzan? Y avanzan en medir mejor el suelo, en encontrar resultados. Les da información que tal vez pueda ser valiosa para que venga una inversión más grande. Y ese es el negocio de ellos, es avanzar un poco y ver si pueden vender esos permisos. Bueno, en el onshore da la impresión de que, o sea, en la tierra se hicieron cosas en los gobiernos pasados, en la zona de Paysandú y demás, da la sensación de que hay menos posibilidades. ¿El petróleo es una energía que tiende a caer en desuso, ministro? Digo, es un ejercicio académico casi lo que le pido, pero capaz que, porque he escuchado, yo recuerdo por ejemplo cuando Jorge Valle dijo, ojalá que no haya petróleo en el Uruguay. Y todo el mundo decía, si tenemos petróleo pasamos a ser un país rico. ¿Cómo nos paramos hoy en día? Bueno, esas son dos preguntas distintas. A veces yo me despierto como Jorge Valle. Sí. En este momento no me preocupa mucho porque creo que no hay. Pero no hay una perspectiva de corto plazo. Entiendo. El problema del petróleo, cuando uno lo tiene, si lo administra mal, es que le destruye el país. ¿Por qué? Pues esa es la preocupación de Jorge Valle. Porque aparece de repente un montón de divisas que básicamente no tienen que ver con el trabajo nacional, sino con alguna empresa que instaló un lugar de extracción y te paga un royalty. Claro. Entonces, el Estado recibe un montón de recursos como de regalo. Claro. Si uno lo administra mal eso, le destruye la producción nacional, porque además ese ingreso de divisas, ¿qué es lo que hace? Le sube el tipo de cambio.
Claro. Entonces Uruguay quedaría muy caro. Sí, viviremos en una burbuja. En una burbuja donde, como me dijo un amigo venezolano a mí hace muchos años, en Venezuela no hacemos, compramos hecho. Claro, ¿Mm? claro. Claro. Y entonces eso genera una dependencia muy fuerte del Estado repartiendo estos recursos, que se presta para la corrupción. Para Sí, lo que pasó con Petrobras en Brasil, por ejemplo. Sí, tal vez no sea el peor ejemplo. Yo creo que el peor ejemplo es Venezuela o algunos países árabes que tal vez lo manejan más o menos bien, pero básicamente lo que hacen es le dan todos los servicios a la población gratis. Y eso está muy bien, pero ¿y de qué te vamos a vivir todos? Sí. ¿No? Noruega lo maneja bien. Noruega lo maneja de una manera, bueno, como son los escandinavos. Claro. Eso va a un fondo, el fondo se administra a largo plazo. La producción de renta de ese fondo la usa el Estado, pero no se come el fondo. Claro. Y el fondo se usa para las jubilaciones y se usa para grandes obras a largo plazo, con un control muy fuerte de parte de que no sea manejado en forma irresponsable. Claro. Entonces Noruega tiene un estado de bienestar buenísimo, pero la gente de Noruega está capacitada, hace otras cosas, compite, exporta, hace diseño. Claro. Y esa es la forma de manejarlo. Bueno, en su momento se habló mucho de esto, cuando parecía que iba a haber petróleo, de generar una institucionalidad que maneje el petróleo uruguayo. Claro. Es una discusión muy larga, pero habría que ir para ese lado. Ahora, sobre qué va a pasar con el petróleo, yo creo que va a haber un enlentecimiento del uso del petróleo, pero no una caída. No una desaparición. Por lo menos por un par de décadas. Sí. El transporte va a crecer así y el petróleo va a quedarse así. Bien. El resto va a ser alternativo, pero no va a haber no más petróleo. Lo que sí hay es un intermedio con el gas. O sea, el gas natural sí va a tener un espacio entre medio, entre que pasamos a una producción completamente verde y descarbonizada. El gas es mejor que el petróleo, porque el gas tiene menos efectos contaminantes, aunque los tiene. Y además porque está viendo mucho gas, está descubriendo mucho gas. Sí. Ministro, en 30 segundos, ¿cómo atravesó la pandemia el Ministerio de Industria? Bueno, el Ministerio de Industria al principio, sorpresivamente tuvimos la pandemia y lo primero que reacción fue lo que el gobierno quiso, cómo contenemos esto, cómo apoyamos esto. El esfuerzo sanitario lo apoyamos sobre todo poniendo recursos de tecnología, que algunos eran de Antel y otros eran fomentando que la empresa privada colaborara y apoyando todo ese esfuerzo que se hizo desde call centers hasta el desarrollo de la app y demás, vinculando interesados en ayudar, apoyando en la gestión a nivel de presidencia. Ahí nos habrán visto comprometidos con la app Coronavirus UI. La novedad ahí fue la rapidez con la que reacciona el Estado, ¿no? Cosa poco común. Y tengo que recalcar que fue el Estado junto con el sector privado. El sector de empresas de software, por ejemplo, entre el 13 y el 18 de marzo tenía pronta la primera versión de app Coronavirus UI y además en forma desinteresada, sin cobrar, como colaboración. Obviamente que había una plataforma del Estado sobre la cual ponerla. Claro. Y eso fue donde entra Antel y donde entra GESIC y donde entra todo lo demás. Pero además hubo una gestión que fue el presidente impulsando rápido esto, desplieguen, y desde el Ministerio apoyamos eso. Eso fue lo primero. Después han venido etapas más complejas de tratar de ayudar a la industria a no caer y eventualmente ahora a tratar de reactivarse rápido. Y eso tiene más que ver con regulaciones y con decisiones, algunas vinculadas con la gestión de la factura de energía eléctrica, otras más vinculadas con mecanismos como la ley de inversiones, que claro, si uno para el proyecto de inversión este año porque no tiene cómo hacerlo, que no sea penalizado y pierda el beneficio. La admisión temporaria, si yo soy exportador, importé una materia prima para agregar a mi producción y reexportarla, bueno, que no se me venza el plazo. Sí, el tema de los plazos es crucial. Nos movimos en una serie de decretos para justamente flexibilizar cosas que si no iban a pegar en contra de la industria, mantener algunos beneficios de devolución de impuestos. Y eso es a nivel más regulatorio y menos de trabajo, pero hemos hecho las dos cosas y a veces apoyados en el Ministerio de Trabajo también, seguros de paro especiales para sectores que están en problemas, cosas de esas. Así que bueno, se ha hecho todo ese trabajo, creo que hasta ahora el resultado es muy satisfactorio de todo el equipo de gobierno trabajando en forma de equipo, que eso hay que resaltarlo. Evidentemente, es evidente que no terminamos. El esfuerzo de luchar contra la pandemia sigue, sobre todo porque miramos a los vecinos y sabemos que estamos en un barrio complicado. Estamos en un barrio complicado y que nos podría pasar lo mismo si nos descuidamos. Tal cual. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Y bien, amigos, por aquí terminamos nuestra entrega de hoy. Si fue de vuestro agrado, los esperamos la semana que viene aquí mismo en BTV.
Recordamos, un nuevo programa de Transporte al Día, el programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Gracias por vuestra atención y será entonces hasta la semana que viene.